cuando mi marido Jacob fue ascendido y trasladado a Beijing, se le permitió traer a su esposa y a su hijo. Trajo a 2 personas consigo, nuestro hijo William y otra mujer, Emily, una joven exeducada que conoció durante su estancia en el campo. William era el único linaje de la familia de Jacob, así que, naturalmente, tuvo que irse. En cuanto a Emily, ella era la amada de Jacob, su blanca luz de luna. Su salud era frágil y, sin su atención en el pueblo, tendría dificultades. Yo era la única que no estaba considerada en los planes de Jacob. Me dijo, eres solo una mujer rural. No podrás adaptarte a la vida de ciudad. Emily y tú nacisteis en Pekín, pero ella necesita esta oportunidad más que tú. La llevaré primero. Si surge una oportunidad más adelante, volveré por ti. En mi vida pasada, lloré, me resistí, pero lo único que obtuve a cambio fue su fría violencia y el creciente desdén de mi hijo. Esperé toda mi vida, escribiendo carta tras carta llena de esperanza. Pero al final, no me convertí en nada más que un montón de tierra bajo tierra, y Jacob nunca regresó por mí. Esta vez por fin me desperté. ¿Por qué debería esperar a un hombre? Los exámenes de ingreso a la Universidad Nacional estaban a punto de ser restablecidos, y yo iría a Beijing antes que él. Dejé solo una gallina para poner huevos y vendí todos los pollos que había estado criando para ayudar a Jacob a recuperar su salud. Utilicé el dinero para invertir en mi propio futuro. A la entrada del pueblo, el curandero espiritual local, el señor Luis, gritó, Autumn, estás a punto de seguir a tu marido a Pekín, ¿eh? Parece que estás vendiendo todo lo que no puedes llevarte. No olvides escribirnos cuando llegues. Vuelve a visitarnos a menudo. Yo solo sonreí. Si me aceptarían o no era todavía una incógnita. Nada estaba garantizado. En mi vida anterior, cuando escuché que Jacob había sido ascendido a Beijing, realmente pensé que me llevaría con él. Estuve muy feliz durante días. Los aldeanos me felicitaron y acepté felizmente cada bendición. Pero después me quedé sola en el pueblo. Todos charlaban en voz baja, intentando averiguar la razón. Guardé el dinero que gané vendiendo las gallinas para comprarme libros. Cuando regresé a casa, escuché el sonido de una lectura que venía del interior de la casa. Jacob estaba enseñando a William a recitar poesía. Llevaba gafas, parecía delgado y tenía un aire de erudito en todo el rostro. Había pasado tanto tiempo desde que estuvimos realmente cerca que había olvidado cómo era él. Y ahora no pude encontrar ni rastro del sentimiento que una vez tuve por él. Entre los jóvenes educados de nuestro pueblo, Jacob siempre había sido el más leído. Insistió en que William fuera criado con habilidades técnicas y una sólida base cultural. Personas como Jacob, que eran inteligentes y capaces, sobresalían en todo. No es de extrañar que lo eligieran para ascender a Beijing. Jacob nació en Beijing y sus padres aún vivían allí. Hace 7 años lo enviaron a nuestro pequeño pueblo y, a primera vista, me eligió a mí, la hija del jefe del pueblo. Desde el momento en que llegó, su sueño siempre fue regresar a Beijing y establecerse allí. Cuando nos casamos, Jacob me dijo que un día volvería y que cuando lo hiciera, me llevaría a ver la plaza Tiananmen y la ceremonia de izamiento de la bandera. Mi pequeña golondrina volará a Pekín conmigo, dijo. Para ayudarlo a cumplir ese sueño antes, me hice cargo de todas las tareas del hogar. Incluso hice la mayor parte del trabajo agrícola para ganar puntos de trabajo. Algunos se rieron de Jacob, diciendo que vivía a costa de una mujer. Yo siempre era la primera en defenderlo, diciéndoles con orgullo, mi marido me va a llevar de vuelta a Pekín con él algún día. Pero ahora, cuando lo pienso, es simplemente ridículo. Eso no era más que su excusa para evitar trabajos forzados. Tanto en mi vida pasada como en esta, él nunca tuvo la intención de llevarme con él. Una vez dijo, las golondrinas no están hechas para volar lejos. Sentada junto a ellos leyendo un libro estaba Emily. Sus cejas se curvaban suavemente, e incluso cuando no hablaba, parecía que estaba sonriendo. Su rostro aún estaba lleno de brillo juvenil, a diferencia del mío, que ya tenía líneas finas desarrolladas por años de viento y sol. Ella había llegado al pueblo hacía apenas 2 años, en el 6º año de mi matrimonio con Jacob. Para ser justos, ella nunca hizo nada que me lastimara ni intentó provocarme detrás de escena. Pero en mi vida pasada, siempre sentí que ella me había quitado a mi marido y a mi hijo. Nunca más la miré con calidez. Ella sostenía una bandeja humeante de pasteles y se los daba a mi hijo. Jacob, Will ha estado estudiando durante mucho tiempo. Déjalo comer algo y tomar un descanso. Ya sabes, el equilibrio es importante, dijo con un tono suave. Jacob nunca me dejó involucrarme en la educación de nuestro hijo. Pero de alguna manera a Emily siempre se le permitió participar. Una vez dije algo parecido cuando vi a William estudiando demasiado. Pero Jacob simplemente me regañó. ¿Qué sabes? No interfieras cuando estoy educando a mi hijo. Si no estudia adecuadamente, ¿quieres que termine como tú, viviendo toda su vida como un patán? Y sin embargo ahora escuchó las palabras de Emily sin cuestionarlas y permitió que nuestro hijo tomara un descanso. William estaba emocionado. Mientras comía los pasteles que Emily le dio, los elogió con entusiasmo. Estos son muy buenos. Gracias, tía Emily. Jacob habló en un tono lleno de ternura, has trabajado muy duro. Gracias. Forcé una sonrisa amarga.
Me había levantado antes del amanecer para hacer esos pasteles mientras Emily solo los había recalentado. Y aún así, tanto mi marido como mi hijo solo recordaban su bondad. Si esto hubiera sucedido antes, habría entrado furiosa, desesperada por demostrar mi valía y decirles que yo era la que había hecho los pasteles. Pero ahora, cuando los miré, me parecieron extraños. No sentí nada en absoluto. Quizás estuve parada en la puerta demasiado tiempo porque Jacob finalmente me notó. Su mirada hacia mí era complicada, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. De repente, me acordé. A estas alturas, Jacob probablemente ya había presentado la lista de las 3 personas que planeaba traer de regreso a Beijing. Después de dudarlo un rato, finalmente me lo dijo. Recordé cómo en mi vida pasada, cuando me enteré de esto, tuve una gran pelea con él. Incluso perdí el control y acusé a Emily de ser una rompehogares, lo que llevó a Jacob a darme una bofetada en la cara. Al ver que permanecí en silencio, Jacob pensó que no estaba dispuesta. Dijo, sé que te prometí que te llevaría a Pekín, pero solo eres una granjera. Solo sabes plantar verduras y criar pollos. Nunca podrás adaptarte a la vida de ciudad. Emily nació en Beijing igual que yo. Ella es mucho más adecuada para volver conmigo. La llevaré esta vez y, cuando haya una oportunidad en el futuro, volveré por ti. Emily se mordió el labio y pareció avergonzada. Jacob, no pelees con tu esposa por mi culpa, dijo ella. Está bien si no regreso a Beijing. Si tu esposa realmente se opone, me quedaré aquí y viviré el resto de mi vida en reclusión. Me las arreglaré sola. Solo extraño un poco a mi mamá, eso es todo. Cuando aún no respondí, Jacob se impacientó. No seas tan egoísta, dijo. Las oportunidades de ir a Beijing son raras. Si Emily pierde esta oportunidad, es posible que nunca tenga otra. Sé que siempre has sido hostil hacia ella, pero no somos lo que piensas. No hay nada vergonzoso entre nosotros. Somos inocentes. No is reasonable. William, con los brazos cruzados, imitaba a su padre con la madurez de alguien muy superior a su edad. Mamá, estás siendo demasiado egoísta. Naciste en el campo. ¿Por qué no dejas que la tía Emily tenga la oportunidad de regresar a la ciudad? Solo intelectuales como ella merecen ir a Pekín con nosotros. Puedes simplemente esperar la próxima oportunidad. ¿Por qué tienes que pelear con la tía Emily por esto? Me reí amargamente por dentro. Mi hijo debe haber olvidado que él también nació en este pueblo. Y no solo eso, sino que salió del cuerpo de la misma campesina a la que ahora menospreciaba. Después de que Jacob y William se fueron a Beijing en mi vida pasada, nunca regresaron. William solo envió 2 cartas durante los primeros meses después de partir. Después de eso, él también guardó completo silencio, igual que su padre. No fue hasta que la gente escuchó que me estaba muriendo que William finalmente regresó, pero no para decir adiós. Regresó solo para recuperar la escritura de propiedad y reclamar la casa. Eso era todo lo que me quedaba. Al ver las feas expresiones en los rostros de Jacob y William, finalmente hablé lentamente. ¿Por qué están todos tan alterados? Desde el momento en que entré en esta habitación, no recuerdo haber dicho una sola palabra, y sin embargo, todos ustedes han estado ocupados acusándome. Jacob pareció darse cuenta de que había sido demasiado intenso. Apretó los labios, tratando de pensar en una excusa. No esperé que dijeran nada más. Simplemente acepté su propuesta. Jacob quedó atónito. No esperaba que aceptara tan fácilmente, pero su alegría rápidamente disipó cualquier sospecha. Los 3 se abrazaron, llorando lágrimas de felicidad, como si fueran la verdadera familia. No me molesté con ellos. Entré, cerré la puerta y me encerré en mi habitación. Jacob asumió que estaba enojada. Le dijo a William que no me molestara, diciendo que no me quedaría molesta por mucho tiempo. Solo dale 2 días, dijo. Ella cambiará de opinión por sí sola. Pero la verdad es que me encerré porque necesitaba tiempo para estudiar. En apenas unos meses se restablecerían los exámenes de ingreso a la Universidad Nacional. Durante esos días me encerré a estudiar. Mi estado de ánimo era más ligero que nunca. Ya no tenía que preocuparme por qué comidas cocinar, qué ropa usarían mi esposo y mi hijo, o qué nuevos cumplidos le habían hecho a Emily ese día. Los dolores y molestias físicas que había sufrido durante media vida de trabajo en mi vida pasada habían desaparecido. Todo lo que necesitaba ahora era ganar algunos puntos de trabajo básicos cada día. El resto de mi tiempo lo pasé estudiando. Al contrario de cómo Jacob siempre me había menospreciado, como si fuera completamente analfabeta, yo siempre había sido brillante desde que era niña. Antes de casarme, mis notas eran excelentes. Fue solo después de casarme, cuando estaba consumida por las responsabilidades domésticas, que gradualmente dejé de lado mis estudios. En mi vida anterior, después de que se fueron, a menudo me arrepentí de no haber continuado mi educación. Solía preguntarme si yo también hubiera sido intelectual, ¿Jacob me habría llevado con él? Ese pensamiento me perseguía, por eso nunca dejé de estudiar. Cada año, tenía que resolver las preguntas del examen de ingreso varias veces. Pero para entonces, la vida ya había desgastado mi espíritu. Nunca pensé realmente en ingresar a una universidad.
Solo esperaba que si un día Jacob y William regresaban para llevarme a Beijing, no los avergonzaría. Pero esperé toda mi vida. Mientras yo por fin me sentía a gusto, Jacob estaba atravesando un momento difícil. Después de ese día, naturalmente comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Sin mi trabajo día y noche por ellos, la calidad de vida de Jacob y William disminuyó drásticamente. Jacob, consciente de que me había hecho daño, asumió que sus dificultades eran mi venganza silenciosa. Pero la verdad era que simplemente no tenía el tiempo ni la energía para preocuparme por ellos. La tentación de volver a Pekín les hizo soportar la incomodidad, y se esforzaron por no decirme más que unas pocas palabras. Eso fue hasta que un día mi hijo no pudo contenerse más y vino a buscarme. Mamá, memoricé la canción del botín. Me quedé un poco confundida sobre por qué de repente vino a decirme eso. Estaba a punto de responder vagamente cuando vi la expresión ansiosa y alegre de William. Entonces recordé que en mi vida anterior solía supervisar sus estudios. Cada vez que memorizaba algo, lo elogiaba y le pedía que lo recitara para mí. En aquel entonces, siempre suspiraba dramáticamente y recitaba el poema con fluidez antes de añadir, todo es solo conocimiento. Aunque te lo contara, no lo entenderías. Pero ahora no tenía tiempo para abrazarlo ni para sentarme a escuchar poemas que podría memorizar después de escucharlos solo unas cuantas veces. Asentí levemente y dije, bien. Sigue así. William no obtuvo la respuesta entusiasta que esperaba y estaba visiblemente molesto. Me lanzó una mirada feroz, luego se dio la vuelta y corrió directo hacia Jacob. Jacob había oído la conversación y claramente lo desaprobaba. Todavía es un niño. Deberías animarlo más. Respondí con impaciencia. ¿No fuiste tú quien dijo que demasiados elogios lo volverían arrogante, que no debería interferir en su educación? Jacob se quedó momentáneamente en silencio ante mi recordatorio. Entonces William, henchido de ira, gritó, mamá no sabe nada. Voy a encontrar a la tía Emily. Ella lo sabe todo. Es 100 veces mejor que mamá. Si esta hubiera sido mi vida pasada, esas palabras me habrían destrozado. Habría llorado profundamente dolida por mi hijo. Y tal vez incluso habría maldecido a Emily por robarme descaradamente a mi esposo e hijo. Pero ahora no sentía nada, ni siquiera una pequeña molestia. Antes de que Jacob y William pudieran irse, ya me había dado la vuelta y había regresado a mi habitación. Todavía tenía errores en mi examen de práctica que no había corregido. Con el paso de los días, me familiaricé cada vez más con el contenido del examen. Un día, después de terminar mis estudios, me estiré y decidí ir a buscar a Jacob. Unos días antes, unos funcionarios habían venido a casa. Habían oído que Jacob iba a Pekín sin su esposa, así que vinieron a investigar. En ese momento salí a buscar agua y escuché a Jacob hablar con su tono santurrón. Decía que Emily era una intelectual y que llevarla a Pekín no solo lo beneficiaría a él personalmente, sino también al desarrollo del país. Comparaba con los intereses nacionales, nuestra pequeña familia no importaba, y añadió, mi esposa apoya mi decisión, lo cual conmovió profundamente a los funcionarios, quienes decidieron inmediatamente concederle un subsidio. No denuncié las mentiras de Jacob porque realmente necesitaba ese dinero, ya que con ese subsidio por fin tendría fondos suficientes para presentar el examen correctamente. Según el plazo, la aprobación ya debería haber llegado. Busqué a Jacob y a William, pero no los encontré por ningún lado, así que supuse que habrían ido a ver a Emily otra vez. Me encogí de hombros y planeaba esperar hasta la próxima vez para pedirle dinero a Jacob, pero justo entonces entraron él y William escoltando a Emily como si fuera una reina. Vestía un elegante traje nuevo adornado con brillantes brazaletes y pendientes de oro, y en cuanto William me vio, alzó la voz deliberadamente y dijo, tía Emily, te ves tan hermosa, como un hada del cielo. No como mamá. Estos bonitos accesorios serían un desperdicio en alguien como ella. Miré las joyas que llevaba Emily, ninguna parecía barata, y no me cabía duda, tenía que ser Jacob quien las pagó. La comprensión me golpeó fuerte y corrí hacia Jacob. Señalé directamente las joyas de Emily y le pregunté, ¿de dónde sacaste el dinero para comprarlas? Jacob, al verme furiosa, parecía un poco complacido en el fondo y dijo con ligereza, ¿por qué haces esta escena? Trato a Emily como a una hermana menor. ¿Qué tiene de malo comprarle algunos regalos? No tengas celos. Incluso te compré un anillo de oro. La gente en el extranjero intercambia anillos cuando se casa. Le arrebaté ese patético anillito de la mano y grité que ese dinero era mío, que qué derecho tenía él a gastarlo. Jacob maldijo en voz baja y me llamó loca. Pensó que estaba exagerando y dijo, puede que el dinero estuviera a tu nombre, pero fui yo quien ascendió a Pekín, por eso los líderes nos dieron el subsidio. ¿Y eso cómo lo hace tuyo? Lo gastaré como quiera. No puedes cuestionarme. Además, vives en un pueblo. Ni siquiera necesitas ese dinero. Te las arreglas bien. Pero si Emily regresa a Pekín sin joyas, la gente la menospreciará. Miré a Jacob, tan presumido, tan santurrón, y me sentí completamente harta de él. Le dije que devolviera el dinero o que se quitara todas esas joyas y me las devolviera, que si no, lo denunciaría a las autoridades por decadencia capitalista, lisa y llanamente. A ver qué tan lejos llegaba a Pekín con eso encima. La cara de Emily se enrojeció y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras empezaba a quitarse las joyas y decía, Jacob, te dije que no quería esto. Devuélveselo a tu esposa. Jacob casi se desmaya y gritó, qué mala mujer. ¿No soportas ver a Emily feliz? ¿No te compré algo también?
¿Qué más quieres?, intervino William, criticándome, eres mala, mamá. No te volveré a hablar, pero por mucho que me gritaran, no cedí, y Emily, más asustada que nadie de perder su oportunidad de volver a Pekín, finalmente se derrumbó, llorando, me dio todas las joyas e incluso algunos billetes extra, pero las joyas no podían usarse para pagar las tasas de los exámenes, y al final tuve que pedirles ayuda a mis padres solo para reunir el dinero que necesitaba para el examen de admisión a la universidad. Desde ese día, Jacob y William empezaron a tratarme con indiferencia, y Jacob finalmente declaró, si no te disculpas con Emily, no volveremos a hablarte antes de irnos. Sinceramente, yo estaba contando los minutos para su partida. Salí el mismo día del examen de admisión a la universidad, y la noche antes de que se fueran, preparé mi mochila en silencio. Justo al salir, me encontré con Jacob y William que volvían a casa. El rostro de Jacob cambió al ver el bulto en mi mano y preguntó, ¿a dónde vas a estas horas?, agarrándome del brazo. Estaba harta de él, pero mantuve la calma y dije, empaqué algo de ropa para ambos. Llévalas a Pekín. William se frotó los ojos y se burló, toda esta ropa es vieja. Papá dijo, compraremos ropa nueva en Pekín. No quiero esta basura. Jacob dejó escapar un suspiro de alivio y luego pareció un poco culpable y dijo, es tarde. Descansa un poco. No hace falta empacar. Lo cambiaremos todo cuando lleguemos. Tras confirmar que habían vuelto, me eché el bulto al hombro, abrí el pestillo de la puerta y salí sigilosamente a la noche. Como el examen estaba en la capital provincial, no tenía más remedio que tomar el primer autobús al amanecer. Incluso durante el viaje no dejaba de recitar el material mentalmente. Sabía que mi única ventaja sobre los demás era que llevaba el conocimiento de toda una vida y recordaba el examen del primer año mejor que nada. Esta podría ser mi única oportunidad, y si lo perdía, tal vez nunca habría otra, así que no tenía más remedio que ir a por todas. A la tarde siguiente, Jacob estaba en la puerta mirando hacia afuera, pero seguía sin haber rastro de mí. William salió corriendo de casa con el rostro ansioso y dijo, papá, ¿por qué no nos vamos ya? ¿No dijiste que pasaríamos por casa de la tía Emily para recoger su equipaje primero? Jacob sintió una extraña opresión en el pecho y respondió, tu mamá aún no ha vuelto. Tenemos que despedirnos de ella antes de irnos. A lo lejos, una figura se acercó y Jacob se animó, caminó hacia ella emocionado solo para darse cuenta de que no era yo. Jacob, dijo Emily con dulzura, vi que no habías venido y pensé que tal vez algo te había pasado, así que vine a ver. Sus palabras tenían una sutil implicación. Miró a su alrededor, sin verme, y preguntó, ¿por qué no te vas todavía? ¿Está tu esposa molesta otra vez? Jacob frunció el ceño y dijo, no, no está molesta. Ella salió y aún no ha regresado. La esperamos antes de irnos. Emily miró la hora, con la preocupación reflejada en sus ojos, y en voz baja dijo, Jacob, quizá esté evitando la despedida a propósito. Tal vez sea demasiado doloroso para ella. Jacob permaneció en silencio. Era cierto, odiaba las despedidas. Emily, al ver que esta rara oportunidad de regresar a Pekín se estaba retrasando, no pudo evitar insistir. Vámonos, Jacob. No esperes más. Llegar a Pekín es más importante que cualquier otra cosa. ¿No quieres volver? Jacob miró a Emily, normalmente tan amable y paciente, y sus palabras lo incomodaron. Nunca antes me había hablado con tanto desdén. De hecho, solía animarlo a que me tratara con más amabilidad, y yo, bueno, era una tonta. Incluso cuando Jacob me trataba con frialdad, seguía dándole todo lo que tenía a él y a nuestro hijo. Nunca alcé la voz como otras mujeres. Trabajé duro y mantuve nuestra casa impecable. Aparte de no poder hablar de poesía y literatura con él, había vivido una vida cómoda conmigo todos estos años. Siempre había pensado que, en cuanto tuviera la oportunidad, volvería por mí, me llevaría a la Plaza Tiananmen, tal como había prometido, pero ahora era el momento de irse. Si no se iban, perderían el último autobús a la capital provincial, así que Jacob escribió una carta y la dejó junto con la dirección de la casa de sus padres en Pekín. Me dijo en la carta que si alguna vez los extrañaba, podía escribirles. Cuando el autobús salió del pueblo, yo estaba a punto de salir de la sala de exámenes. Cuando Jacob llegó a Pekín, solo entonces se dio cuenta de lo mucho que yo había hecho por ellos. En el pueblo, siempre me encargaba de todo, nunca tuvo que preocuparse por el dinero, ni para él ni para William. Pero ahora, en el camino, Jacob no tenía mucho dinero a mano y tuvo que priorizar la alimentación de Emily y William, lo que significaba que él mismo pasó hambre durante 2 días. Durante esos momentos difíciles, no pudo evitar pensar en mí. Pero los tiempos difíciles no duraron mucho. Una vez que llegaron a Pekín, Jacob llevó a William de vuelta a la casa de sus padres. No era una casa adinerada, pero comparado con el pueblo, la vida era mucho mejor. Al principio, Jacob quiso escribirme para avisarme que habían llegado sanos y salvos, pero un día se convirtió en otro y lo siguió posponiendo. William, distraído con todos los juguetes nuevos y la emoción, también lo olvidó, pero no tardó en empezar a llorar diciendo que me extrañaba. Papá, soy yo, todos me llaman niño de campo sucio. Nadie quiere jugar conmigo. En el pueblo, William siempre se había unido a Jacob para burlarse de mí por ser una mujer de campo, pero ahora, en la misma ciudad con la que había soñado, se había convertido en el chico del campo al que llamaban el chico del campo. En el pueblo, sus estudios siempre habían sido sencillos, siempre fue el mejor de la clase, pero en Pekín, el ritmo era rápido, el plan de estudios difícil y William lo pasaba muy mal, la presión lo golpeaba con fuerza. Mientras tanto, Jacob estaba abrumado física y mentalmente por el estrés de volver a trabajar en la capital.
durante esos años en el campo, yo lo había logrado todo. Ahora, al intentar hacerlo todo él mismo, se dio cuenta de lo desacostumbrado que se había vuelto. Estudia más, espetó Jacob. Si otros pueden, ¿por qué tú no? Debes de haber salido a tu madre, tan lenta y estúpida. No te pelees con tus compañeros. Esto no es el campo. Concéntrate en tu propio trabajo y nadie hablará de ti, espetó Jacob. Pero William no estaba convencido. Mamá me dijo que si alguien me acosa, debería pelear. Jacob se quedó paralizado. Recordó que cuando llegó al campo, alguien se había burlado de él a propósito. Nunca antes se había encontrado con una malicia tan directa y estaba demasiado aturdido para responder, pero Autumn se arremangó de inmediato y se quedó a su lado, discutiendo a gritos con esos hombres. Ese recuerdo lo golpeó de repente como una ola. Por primera vez, perdió el control y le gritó a William con ira: «Eres un niño. Llorar todo el tiempo es vergonzoso. Ya no eres un chico de campo, así que deja de mencionar a tu madre». William lloró aún más fuerte. «Papá, mamá ya no nos quiere. ¿Por qué no nos ha escrito en tanto tiempo?» Jacob se dio cuenta de repente de que desde que llegaron a Pekín, no había llegado ni una sola carta de Autumn. Si ella hubiera visto la dirección, habría escrito inmediatamente. Había pasado demasiado tiempo, algo no iba bien. Pensó para sí mismo que tal vez se había apresurado al escribir la dirección y se había equivocado, o tal vez había sobreestimado a Autumn. Tal vez ni siquiera sabía cómo enviar una carta. Cuanto más lo pensaba, más posible le parecía. Después de todo, la familia de Autumn llevaba generaciones viviendo en el pueblo y nunca habían tenido motivos para enviar cartas, así que no sería de extrañar que ella no supiera cómo. Reprimiendo su irritación, Jacob consoló a William: «Quizás tu madre no sepa escribir cartas. Ya que la extrañas, ¿por qué no le escribimos? Podemos enseñarle cómo hacerlo, y quizá la próxima vez nos responda». William asintió. Para cuando me enviaron la primera carta, ya había llegado a Pekín. Después del examen, volví a casa y la encontré vacía, pero solo sentí alivio. Vi la carta que me habían dejado. No la leí con atención. Pensé que, al igual que en mi vida pasada, solo contendría una dirección de ida, un lugar para enviar cartas pero sin esperar respuesta. Sospeché que fueron mis frecuentes cartas en mi vida pasada las que hicieron que finalmente dejaran de responder, así que esta vez simplemente usé el papel para limpiar el polvo de la mesa y tiré la bola arrugada al lavabo. Solo mis padres sabían que había ido a hacer el examen. Después de regresar, no dije ni una palabra al respecto. Simplemente volví a trabajar como siempre, pero los aldeanos asumieron que me fui con Jacob y los demás ese día. Ahora, al verme regresar sola, la gente comenzó a indagar en silencio y abiertamente, tratando de averiguar qué había sucedido. Oí a alguien en la ciudad. Una de las ancianas susurró que Jacob nunca planeó llevarse a Autumn con él. Siempre se trataba de esa chica, Emily, la joven educada. ¿En serio? Otra intervino. Oí que lo vieron en el mercado del condado con ella comprando joyas. Recuerdo haber pensado que nunca trabajaba mucho. Todo el dinero de la familia provenía de Autumn. ¿De dónde sacaría dinero para comprar joyas? Y no solo una pieza, sino un montón. Otra mujer suspiró dramáticamente, como si lamentara haberse perdido un chisme jugoso. Las oí cotillear en la entrada del pueblo, tan absortas en su conversación que ni siquiera notaron mi llegada. De repente, hablé, sobresaltándolas a todas. Parecían avergonzadas, como si las hubieran pillado con las manos en la masa, pero yo había crecido aquí. Sabía que no tenían malas intenciones, solo estaban pasando el rato hablando de ídolos. Para satisfacer su curiosidad, les conté todo, desde el momento en que Jacob decidió no llevarme a Pekín, se lo expliqué todo de principio a fin. Pronto, las mujeres estaban tan furiosas como yo. Se quedaron conmigo, maldiciendo a gritos a Jacob. Entonces, una de las vecinas que siempre me había cuidado de repente me preguntó: «Espera, ¿no se suponía que te irías con ellos ese día? No te vimos por aquí durante unos días después». Sonreí y dije: tenía algo que hacer. La noticia del restablecimiento del examen de admisión a la Universidad Nacional ya se había extendido, pero en nuestro pequeño pueblo, nadie creía realmente que fuera para gente como nosotros. Todos asumían que era para gente educada de ciudad. El lugar del examen estaba lejos e incluso la cuota de inscripción era de 50.050, lo cual me pareció mucho, así que no pensaba decir nada al respecto hasta recibir mis resultados. Después del examen, volví al trabajo como siempre, ganando puntos de trabajo ayudando en el campo. Algunos aldeanos se enfadaron conmigo, defendiéndome. Otros, que solían burlarse de mí, aprovecharon la oportunidad para burlarse de nuevo. Pero el día que salieron los resultados del examen, después de revisar mis puntuaciones, mis padres rompieron a llorar de alegría. Cuando supieron que necesitaba dinero para presentar el examen, dudaron, pero como era el primer año que se restablecían los exámenes de admisión a la universidad, pensaron que era más importante la experiencia que el resultado. Nuestro otoño debería salir a enfrentar el viento, y llovió un poco más. Dijeron que no esperaban que me admitieran. Cuando salieron los resultados, mis padres estaban encantados. Querían celebrar un banquete de 3 días al estilo tradicional. Les dije que era demasiado extravagante y los convencí con delicadeza de que los tiempos habían cambiado, que era mejor simplificar las cosas.
Al final, aún rebosantes de alegría, fueron a la cooperativa de suministros y los intercambiaron por varias bolsas grandes de dulces. Luego fueron de puerta en puerta repartiéndolos a todos en el pueblo. Justo después, el teléfono de nuestra casa en la comuna pública empezó a sonar sin parar. Uno tras otro, los funcionarios del condado y de la provincia llamaron para felicitarnos. Fue entonces cuando me enteré de que mi puntuación era la tercera más alta de toda la provincia. En los días siguientes, la puerta de nuestra casa estaba casi abarrotada de funcionarios y empresarios visitantes. Todos querían ver a esa golondrina dorada que había volado desde un pueblo de montaña. El mismo funcionario que me había dado la beca para el examen también vino. Era una buena persona y un buen líder. El director Jan me saludó alegremente. Con razón tu marido no te llevó a Pekín. Resulta que E2 ya había hecho arreglos para que él fuera primero y tú después. ¿Por qué no dijiste nada entonces sobre presentarte al examen? Tengo un montón de libros en casa y podría haberte ayudado a solicitar más subvenciones desde arriba. Me sentí un poco incómoda. Mi marido no sabía que iba a presentarme al examen. Se lo dije con sinceridad. La directora Jean se quedó atónita. Entré en mi habitación y saqué una pequeña bolsa de tela llena de joyas de oro y plata. Su voz se volvió vacilante. ¿Qué es esto? Sonreí con amargura. Esta es la subvención que me diste. Mi marido la usó para comprar joyas de oro para otra mujer. Lloré y luché por recuperarla. Dime, ¿te habrías atrevido a decirle que estaba solicitando plaza en la universidad? Cuando el director Khan se enteró de que Jacob había cogido la subvención y la había gastado en otra persona, se puso furioso. Estos intelectuales que fueron enviados al campo se hacen los mejores que los demás. Resulta que son los más moralmente en bancarrota. De haberlo sabido, jamás habría aprobado el ascenso de alguien así. ¡Qué vergüenza! Me di cuenta de que se sentía avergonzado por haber sido engañado por Jacob, así que intenté calmarlo rápidamente. No es tu culpa, le dije. Mi marido siempre me menospreciaba, decía que era estúpida y me prohibía estudiar. Solo después de que se fueran, finalmente tuve la paz para concentrarme en mi educación. Si no fuera por tu apoyo, no habría podido tener éxito. Y aunque el carácter de Jacob tiene muchos defectos, su capacidad académica y sus habilidades técnicas estaban entre las mejores de los jóvenes de Centón. Aún podía contribuir al país en Pekín. Nuestras quejas personales no deberían afectar el desarrollo nacional. El director Jan guardó silencio, claramente absorto en sus pensamientos. Bajé la cabeza para ocultar una sonrisa. Simplemente estaba usando las mismas frases altisonantes que Jacob solía usar, haciéndome parecer compasiva, pero racional y considerada. Y Jacob no era el único candidato elegible para el ascenso a Pekín. Había otro, un hombre, el hermano Leo, que había sido enviado incluso antes. Era más adecuado en todos los sentidos. La única razón por la que dejó pasar la oportunidad fue porque tenía esposa y 2 hijos y no quería abandonarlos. Supuse que el director Jian ya había pensado en él. Me prometió que informaría todo con la verdad. Luego se fue, furioso. Después de poner sobre la mesa mi legítima bonificación, dije esas cosas a propósito para recordarle al director Jian como Jacob le había hablado una vez con el mismo tono altivo. Una vez que se diera cuenta de que lo habían manipulado para ayudar a alguien como Jacob a maltratarme, no tendría ni que mover un dedo. El director Han se encargaría. Aún así, no podía contar solo con eso. Así que tomé parte de la bonificación y fui a visitar al hermano Leo. Su esposa me abrió la puerta. Outem, ¿qué te trae por aquí? Era una mujer sencilla y honesta, y cuando se enteró de lo que Jacob había hecho, me miró con genuina compasión. Vine a ver a Leo, dije. Quiero preguntarle si todavía está interesado en ir a Pekín con su familia. Me invitaron a pasar enseguida. Leo parecía desconcertado. Tengo 2 hijos. No importa cuál deje, me romperá el corazón, y de ninguna manera voy a dejar a mi esposa. Su esposa lo miró fijamente, indicándole que no hablara así delante de mí. Sonreí. Quizás tenga una solución. Solo que no sé si ambos están dispuestos. Leo asintió con entusiasmo. Cuando Leo me preguntó cuál era el plan, le dediqué una sonrisa misteriosa. La solución era que registrara temporalmente a uno de sus hijos a mi nombre. Mientras tanto, Jacob había estado corriendo a la oficina de correos casi todos los días, esperando una respuesta. La carta ya llevaba tiempo enviada. Para entonces, deberían haber recibido algo a cambio. Pero por muchas veces que fuera, la oficina de correos siempre daba la misma respuesta, no había correo dirigido a ellos. Lo que sí recibió fue una carta de Emily. En ella, expresaba su gratitud. Jacob, escribió, gracias por cuidarme durante esos años en el campo. Tu esposa es una persona maravillosa. Si alguna vez hay una oportunidad, también deberías traerla a Beijing. En cuanto a nosotros, no nos mantendremos más en contacto. Para cuando Jacob recibió esa carta, yo ya había emigrado con mi familia. Fue solo entonces que Jacob se dio cuenta de que Emily nunca lo había considerado nada más que un compañero temporal en su camino de regreso a Beijing. Ella provenía de una familia adinerada. ¿Por qué se conformaría con un hombre casado y con un niño que vive en el campo? Casi al mismo tiempo, recibí las cartas que me habían enviado mis padres, una de Jacob y una de Emily.
Abrí la carta de Jacob, la hojeé rápidamente, no encontré nada de valor y la tiré a un lado. Luego abrí la de Emily. Dentro había un grueso fajo de billetes. En su carta, se disculpó y dijo que nunca tuvo la intención de destruir a mi familia. Pero sin Jacob, ella no habría tenido forma de regresar a Beijing. Al principio, solo se había acercado a él porque parecía ser la persona con más probabilidades de regresar a la ciudad. Ella admitió todo directamente, sin excusas, sin intentar justificarse. Parte del dinero, dijo, provenía de lo que Jacob había gastado alguna vez en ella. Ella había mantenido registro de todo. El resto lo sacó de su propio bolsillo como compensación hacia mí. Ella escribió, Jacob no es el tipo de hombre al que se le puede confiar la vida. Si es posible, espero que uses este dinero para vivir mejor. Por favor, no nos perdones a ninguno de los dos. De repente recordé que, en mi vida pasada, también recibí una carta de Emily por esa misma época. Pero en aquel entonces, la odiaba tanto que pensé que se estaba regodeando. Ni siquiera había abierto el sobre. Lo devolví sin leerlo. Ahora, al ver el dinero, me di cuenta de cuánto me había perdido. En cuanto a Emily, no pensaba perdonarla. No por lo que le hizo a mi antigua versión de mí misma. De ahora en adelante, seguiríamos siendo desconocidos. Lo que más me molestaba era la creciente desesperación de Jacob. Empezó a escribirme como un loco. Incluso les escribió a mis padres y vecinos, rogándoles que me enviaran cartas a Pekín. Cada carta estaba llena de poesía vacía y sentimentalismo sin sentido, y siempre terminaba con, te llevaré a Pekín. Pero ninguna contenía aroma. Apilé todas las cartas y las guardé. Para encender la mecha. Finalmente, respondí a mi familia y les dije que, de ahora en adelante, si recibían cartas de Jacob, debían abrirlas primero. Si había dinero dentro, quédenselo. Si no, tírenlo. No malgasten sellos reenviando basura. Después de eso, mi mundo se volvió mucho más tranquilo. En mi segundo año de universidad, Leo llegó a Pekín con su esposa e hijos. Como uno de sus hijos estaba registrado a mi nombre, cumplía los requisitos para la cuota de reubicación familiar. Fue entonces cuando supe que mi plan había funcionado. El día que el director Jan se fue, fui a ver a Leo y le pedí que me transfiriera temporalmente el registro de domicilio de un niño. De esa manera, cuando comenzara la universidad, podría tener un familiar adicional dentro de mi cuota de alojamiento estudiantil. Leo podría traer a toda su familia a Pekín. Ese último detalle lo resolvió todo. Leo y yo presentamos una denuncia oficial a las autoridades del condado. Acusamos a Jacob de abandonar a su esposa y de participar en la decadencia capitalista. Con el director Jan y Leo apoyando la denuncia, no creí ni por un segundo que Jacob pudiera mantener su nueva y cómoda vida en Pekín. Cuando volví a ver a Leo en Pekín, supe que todo había salido exactamente como lo había planeado. Lo más probable es que Jacob y William ya hubieran sido enviados de vuelta al campo. En mi tercer año de universidad, una tarde, al salir del campus con una compañera, ella se volvió hacia mí con curiosidad y me preguntó, Autumn, llevas años estudiando. ¿Por qué no has salido con nadie? Sonreí. Había ganado un poco de peso, ya no trabajaba en los campos bajo el sol abrasador, y mi piel había mejorado. Ahora parecía más joven. Muy pocas personas en la escuela sabían que había estado casada y tenía un hijo. Solo unos pocos. Cuando se acercaron, me di cuenta de que era Jacob y William. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? ¿Por qué no nos dijiste que entraste a la universidad? Dijeron. Dije con desdén, ¿no eran ustedes los que siempre me llamaban estúpida? ¿Quiénes se negaron a dejarme estudiar con ustedes? Me abandonaron y vinieron a Pekín solos, así que ¿por qué iba a decirles nada? La vergüenza se apoderó de los rostros de Jacob y William. Mi compañera los miró con curiosidad y preguntó, ¿quiénes son? Me solté de la mano de Jacob y dije con frialdad, nadie. Me di la vuelta para irme, pero William gritó de repente, mamá, ¿ya no nos quieres a papá y a mí? Mi compañera abrió los ojos de par en par, sorprendida. Niña, no te inventes cosas, dijo. Autumn ni siquiera tiene novio. Suspiré y le dije, en realidad son mi marido y mi hijo. William no paraba de sollozar, preguntándome por qué fingía no conocerlos. Solo me llenaba de irritación. ¿No dijiste que Emily era 100 veces mejor que yo?, le pregunté. ¿Por qué me buscas ahora? Solo soy una mujer de campo, no lo suficientemente buena para ustedes dos. Jacob se quedó allí con una mirada lastimera, abrazando a William, como si yo fuera la esposa cruel que había abandonado a su familia. Escuchando a Jacob, aprendí que después de que los enviaran de vuelta al campo, la vida había sido dura. Ya nadie respetaba su pasado como joven educado. Al contrario, lo menospreciaban por abandonar a su esposa. Cada vez que salía, los aldeanos lo atacaban. Jacob finalmente se dio cuenta de que sin mí, su vida era todo menos tranquila. Solo entonces comprendió lo complicado que era llevar una casa, lo agotador que podía ser el trabajo agrícola. William, por su parte, estaba feliz de que los chicos de la ciudad ya no se metieran con él, pero no se lo esperaba. Incluso los amigos con los que antes era cercano ahora lo ignoraban. Fue entonces cuando supieron que ya había entrado en la universidad y que había venido a estudiar a Pekín. Dijeron que habían enviado cartas,
pero nunca las recibí, y como desconocían mi nueva dirección, intentaron ir a casa de mis padres, pero los rechazaron. Fue entonces cuando William se lesionó el pie, con razón cojeaba levemente. Por suerte para ellos, poco después de que Jacob regresara a la aldea, el gobierno emitió una nueva política que permitía a los jóvenes con estudios regresar a sus ciudades de origen. Ese año, Jacob y William por fin pudieron regresar a Pekín. Pero incluso en Pekín, el hecho de que Jacob había sido deportado se difundió rápidamente. Ninguna organización quería contratar a alguien con un historial moral tan manchado. Sin otra opción, vinieron a buscarme. Esperaron fuera de la puerta de la escuela durante días hasta que finalmente me vieron. Después de escuchar toda su historia sobre Sav, no sentí más que desprecio. Era ridículo. Sabía que Jacob no vendría a buscarme a menos que no tuviera otra opción. Si tuviera dinero o trabajo, no estaría aquí. Lo miré con frialdad. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Todavía esperas que los cuide como antes? Para entonces, todos a nuestro alrededor se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Cuando Jacob intentó acercarse a mí de nuevo, mis compañeros lo detuvieron. Agarré a mi amigo, me agarré del brazo, me di la vuelta y me alejé. Cuando oí a Jacob y William gritándome, solo aceleré el paso. Más tarde, oí que pasaban por allí unas cuantas veces más, pero cada vez mis compañeros los ahuyentaban. Después de eso, empecé a recibir pequeños pagos mensuales, ni siquiera una décima parte de lo que ganaba investigando con mi tutor. Doné todo el dinero anónimamente como becas a estudiantes pobres de la universidad. Años después, Leo volvió a mencionar a Jacob. Trabajaba en la construcción cuando se lesionó, se aplastó la mano y no pudo volver a realizar trabajos manuales. Para entonces, me estaba preparando para ir al extranjero con mi tutor para un importante proyecto de investigación. Le di a Leo una gran suma de dinero y le pedí que enviara a William una ayuda mensual. Esa fue la última muestra de bondad que pude ofrecer. Años después, nuestra investigación en el extranjero fue un éxito rotundo. Sin dudarlo, regresamos a China con los resultados. Durante las décadas siguientes, me dediqué por completo a la investigación, primero como estudiante con mi tutor, luego liderando mis propios equipos y, finalmente, como tutor de mis propios estudiantes de posgrado. El camino no siempre fue fácil. No era el más brillante. En mi clase, tuve que esforzarme aún más que los demás. La vida que viví en mi vida pasada se volvió cada vez más distante. Ni siquiera asistí al funeral de Jacob. Pero el día de mi muerte, mis alumnos vinieron de todo el país para verme por última vez. Entre la multitud, vi una figura familiar, pero no recordaba si alguna vez había sido alumno mío. Con una sonrisa serena, cerré los ojos. A mi alrededor, oí los sollozos apagados de aquellos a quienes había enseñado. Hijos míos, pensé, no lloren. Son pequeñas golondrinas que nunca han conocido tormentas. Pero un día, volarán más alto que nunca.